Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Ramiro Arbeláez, compilador de la obra Años Audiovisuales. ¿Por qué publicar un libro sobre audiovisuales? Bueno, hay que decir que la Escuela de Comunicación Social como unidad académica está completando en el 2015 40 años de fundada. La unidad nació en la Facultad de Humanidades, un poco más ligada a la gente de filosofía, que invitaron a Jesús Martín a que planteara la posibilidad de hacer un plan de comunicación social. Y ese plan se fundó en 1975, empezó a funcionar en ese año. Entonces, aprovechando que estamos cumpliendo 40 años, logramos que el rector nos diera la posibilidad de publicar un libro sobre la escuela. Y algunos profesores de audiovisuales insistieron en que fuera de audiovisuales. De alguna manera, eso quiere decir que las otras áreas quedaron por fuera, pero no es tanto así, porque justo los audiovisuales han sido una de las cosas y de las prácticas de la escuela en donde más profesores de todas las áreas han estado involucrados. No podíamos escribir la historia completa de todas las áreas de la escuela en estos 40 años, entonces había que acotarla, limitarla un poco, y hemos hecho un libro que tiene, por un lado, historia, por un lado, información, y por otro lado, visualmente es muy rico, gráficamente es muy rico. Entonces el libro está caracterizado por básicamente tres aspectos. Uno, que hace historia de los audiovisuales en la escuela, que además realmente es la historia, en gran parte, de la misma escuela. Uno de esos artículos es de Jesús Martín. Hay otro que hace historia, que es el punto de vista de un profesor muy importante en el taller de audiovisuales, que ha sido Óscar Campo, y hay otro artículo de otro profesor de audiovisuales también muy importante, que es el profesor Antonio Dorado. Hay una segunda parte del libro que tiene más que ver con procesos, con colectivos, con temas. Tiene que ver con el análisis del género en la producción audiovisual de la escuela, análisis del conflicto armado en la producción audiovisual de la escuela, análisis de lo que han sido los grupos y colectivos que han trabajado dentro de la escuela o han surgido de la escuela con trabajos autónomos ya después de haber abandonado la escuela, pero que han sido ricos en la producción audiovisual. Y una tercera parte que ya es más analítica de audiovisuales más concretos. Hay que decir que el libro tiene también un espacio reservado para el programa documental Rostros y Rastros, en donde la escuela fue muy importante en la hechura de este programa. Es un programa que estuvo al aire como unos 12 o 13 años. Se publica un artículo que hace un balance de esa época y artículos recientes de Camilo Aguilera y Yerrilí Polanco, derivados del libro que ellos hicieron de esa investigación. Y además tiene como apéndice una última parte que es un catálogo de la producción audiovisual estudiantil de hace 26 años para acá, con todos los premios que han ganado. Entonces el libro da una información muy amplia sobre el panorama audiovisual, además de dar una información también amplia de lo que ha sido la historia de la escuela. El libro pues le deja gran parte al análisis o a lo que fue Rostros y Rastros. ¿Qué significó esto para la producción de la Escuela de Comunicación? Bueno, fue muy importante en ese momento, no solamente para la escuela, sino para la ciudad y yo creo que la región, porque en ese momento había surgido el Canal Regional Telepacífico, era 1988, y la universidad nos dio la oportunidad, o la universidad se dio la oportunidad de participar en la licitación, aunque teníamos derecho a tener un espacio por ser una universidad oficial, preferimos participar en la licitación y ganamos varios tipos de espacio, pero entre ellos Rostros y Rastros. Y esto se planteó desde el comienzo como un programa documental que implicó también la posibilidad de tener gente de afuera trabajando en proyectos concretos con la ayuda de mucha gente que había salido de la Escuela de Comunicación y profesores de comunicación que hicieron
algunos sus primeros documentales allí en el espacio, otros hicieron una carrera muy larga de documentales, como el profesor Oscar Campo, como Antonio Dorado, pero también como el profesor Luis Hernández, que participó en casi toda la parte de la imagen, de la conceptualización de la imagen, de la iluminación, de muchos documentales de Rostros y Rastros. Significó también la posibilidad de comenzar a descubrir la región por parte de nosotros, porque hasta ese momento, donde teníamos una televisión centralizada, la imagen que nos llegaba por la televisión era una imagen que no era fabricada aquí. Entonces, Telepacífico vino a dar la posibilidad de que nosotros mismos nos retratáramos, nos viéramos, nos exploráramos y descubriéramos cosas que antes no habíamos visto. De manera que esa significación tan importante que tuvo ese programa, que duró unos 12 o 13 años, está allí reflexionada, ¿no? Hay una especie de balance y también una reflexión hecha en las condiciones de ahora. De alguna manera se dan algunas razones y pistas de lo que significó ese programa para producción no solamente de la escuela, sino la producción regional y nacional. ¿Cuáles han sido a lo largo de estos 40 años las problemáticas que más han preocupado a los realizadores? El cine, el gusto por el cine, la cinefilia, ha marcado mucho la producción de la escuela, sobre todo porque hemos tenido profesores muy cinéfilos. De alguna manera esa producción está marcada por las inclinaciones, por los gustos de los profesores de audiovisuales. Eso no quiere decir que no haya también posibilidad de que los estudiantes mismos propongan cosas que ellos quieren. Entonces yo diría que eso por un lado ha sido muy marcado pensando en el cine. Otra cosa que ha pasado es que hacemos mucha mejor y más abundante producción documental que de ficción, aunque de todas maneras se hace ficción. Y una tercera cosa es que sobre todo son temáticas urbanas. El universo urbano, que es un universo, digamos, que más tenemos a mano, ha sido también una preocupación fundamental, un universo fundamental. Y dentro de ese gusto por lo urbano, yo diría que ha habido mucho espacio para la marginalidad, no solamente la marginalidad en términos físicos, arquitectónicos, urbanos, sino la marginalidad social y la marginalidad de personajes. Entonces ha habido varios documentales o también muchos documentales que han explorado esto. Y también hay otro tema que ha sido muy importante, que es el tema cultural, el tema de personajes que pertenecen a la cultura o de la cultura culta o de la cultura popular, en general de varios tipos de cultura que han sido mostrados en el documental en la época de Rostros y Rastros, pero también ha sido preocupación de muchos documentales del taller de audiovisuales. Esto también a partir de unos referentes, pues, de movimientos y de tendencias que no solamente se han dado aquí en Colombia, sino que lo han nutrido de otros países a nivel latinoamericano o a nivel europeo. Sí, claro, seguramente nosotros por las condiciones en que estamos tenemos que optar por metodologías de producción que nos sean favorables, de manera que, digamos, el tipo de modelo de producción independiente, de modelo de bajo costo, nos cae muy bien porque esas son las condiciones que tenemos. También yo creo que en algunos momentos ha habido, por lo menos en la historia de los audiovisuales, empezaron a llegar posibilidades tecnológicas. En términos de movimientos, digamos que nosotros estamos mucho más cerca de comportamientos como la nueva ola francesa, el hecho de salir a rodar a la calle, el hecho de usar escenarios naturales, mucho más que producciones dentro de estudio. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Los textos fueron producidos especialmente para este libro por parte de los autores o cuál fue el criterio de selección? Bueno, la mayoría sí, la mayoría son aproximadamente unos 15 artículos, la mayoría han sido producidos para este libro, a excepción de, por ejemplo, el artículo de Óscar Campo es una actualización de unas ponencias que él había hecho años atrás, digamos unas 2 ponencias en donde digamos el pensamiento de los audiovisuales él lo ha ido actualizando, entonces esta vez hizo otra actualización. Hay un artículo de Jesús Martín que no es escrito para el libro, pero es reciente, ya fue publicado, pero no ha tenido mucha circulación. Y también hay un artículo mío que hace un balance de rostros y rastros, pero todos los demás fueron escritos para el libro, incluyendo los artículos de un estudiante, y muchos de los que escribimos, que somos profesores, son también egresados de la escuela. Se habla del valor que tuvo Rostros y Rastros en su momento. ¿No se quisiera replicar o retomar ahorita en la producción actual? Siempre uno guarda la esperanza de poder volver a tener las condiciones que tuvimos en esa época. Realmente no fue una decisión ni de la escuela ni de la universidad dejar de producir Rostros y Rastros. Desafortunadamente el canal de Telepacífico trató muy mal ese espacio. Primero porque lo movía de lugar, de día, de horario. Los seguidores del programa tenían que casi que perseguirlo. Es un programa que funcionaba más como grabado, que me lo prestó un amigo y que yo se lo paso a otro, que visto en el aire. Pero eso también habla de la importancia y la significación que tuvo. Desafortunadamente era un programa que no era muy bien vendido, no producía dinero, entonces la universidad siempre tuvo dificultades de mantenerlo al aire, pero también cuando ya la fundación lo tuvo
bajo su administración tampoco hizo mayor cosa para mantenerlo. Y realmente uno desearía poder tener un programa documental en la televisión, no solamente regional, sino nacional, en donde pudieran seguir expresándose los documentalistas de la región y de la ciudad. Y si podemos hacerlo desde la universidad, mucho mejor. O sea que siempre guardamos las esperanzas de que las condiciones y las políticas de comunicación mejoren para la región, pero también en la universidad. ¿Cuáles fueron las primeras películas que se produjeron en la Escuela de Comunicación y qué las caracterizan? Es muy ambicioso hablar de películas, es decir, nosotros tenemos una producción desde los años 80 básicamente. El primer profesor del taller fue Luis Ospina, y Luis Ospina estuvo de profesor un año y él hacía un taller de ejercicios más para cine que para televisión. Y yo creo que en esa época se alcanzaron a terminar muy pocas cosas, porque se usaba el Super 8, la tecnología era Super 8, y el Super 8 teníamos que revelarlo en Panamá, y cuando ya llegaba el material rodado, en esa época, ya no había tiempo de editarlo, los estudiantes habían terminado la materia, que como era en los últimos semestres, ya estaba muy cerca de la tesis y estaban próximos a graduar. Es una cosa que todavía tenemos como, hay un problema que resolver, porque muchos de esos trabajos que se hacen quedan sin terminar o terminar a medias por la prisa que tiene el estudiante de graduarse y de salir de la escuela. Los largometrajes que hemos hecho aquí realmente no son hechos sino por profesores que se dedican a hacer algunos largometrajes, pero la mayoría han sido cortos. También eran como otras metodologías de producción. Entiendo que estos documentales que se hicieron en Rostros se producían muy rápidamente en comparación a los documentales que se hacen hoy en día. La producción, digamos, gruesa de Rostros y Rastros tenía que ser muy veloz, es decir, no se trabajaba más de una semana, pero la fortuna fue que había mucha ayuda de investigadores de la universidad. Entonces, o había una investigación previa que era muy rica y muy demorada y con el ritmo de la academia, pero cuyos resultados fueron aprovechados por muchos de esos programas. De manera que si en ese momento no había investigación larga, porque no había dinero para pagarla, sí en muchos casos se utilizaron investigadores de la universidad o informes de investigaciones de la universidad que sirvieron para nutrir ese programa. O sea que ya la investigación hecha no era sino localizar personajes y lugares donde filmar y luego ya hacer las entrevistas. Pero también la edición era muy rápida. Entonces, por las mismas condiciones de producción, el presupuesto que se manejaba no podía ser muy largo. Ahora digamos que en la producción estudiantil, y eso es una diferencia, tiene mucho más tiempo de investigación. Se concibe la investigación como una cosa clave de la cual depende la calidad de lo que sale, del producto audiovisual que sale, de manera que se le da mucho énfasis a la investigación. Pero también no es demasiado larga, ¿no? Mientras en otros países una investigación para hacer un documental puede demorar meses o años en algunos casos, aquí no podemos pasar de un semestre. ¿Qué conclusión le deja este libro, que es publicado como conmemoración también de los 40 años de la Escuela de Comunicación Social? Yo creo que el libro es también un libro balance. Esto nos ha servido también para hacer un balance de lo que han sido estos 40 años, claro, mirado desde la perspectiva de los audiovisuales, pero referido también a todo lo que se maneja en la Escuela de Comunicación. De manera que este tipo de trabajos donde se hace una reflexión analítica resultan siendo un balance que te permite comenzar una nueva época, comenzar como un nuevo proyecto. Espero que eso nos pase en la escuela con este libro. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martín. En el año de 1938,
Durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Ramiro Arbeláez es un profesor de la Universidad del Valle básicamente hace 30 años. Soy formado en licenciatura en Historia en esta misma universidad y estudié maestría en Cine y Televisión en la Universidad de San Pablo, Brasil. Pero aparte de eso, yo tengo una cierta formación temprana por medio de la cinefilia, debido a que hice parte del Cineclub de Cali con Andrés Caicedo y Luz Ospina y pertenecía a la revista Ojo al Cine en los años 70. Posteriormente fui director de la Cinemateca La Tertulia durante 10 años y ya me separo de La Tertulia y vengo de tiempo completo a la Universidad del Valle, donde he sido profesor del área de audiovisuales desde esa época. Realmente yo no veo como méritos actorales como para que haya yo sido escogido en representar ese personaje. Lo que pasa es que, como todo el mundo sabe aquí en Colombia, la gente trata de trabajar con los amigos, entre otras razones, no solamente porque los quiere, sino porque rebaja costos. Y entonces, si había un perfil parecido al de un amigo, uno trataba de cooptarlo para que hiciera el papel. Entonces ese fue el caso. Yo siempre para Luis y para Mayolo fui como una especie de prototipo del entrevistador, del sociólogo, del intelectual con gafas.
Entonces ese tipo de personaje se me dio, entonces por eso en el caso de Agarrando Pueblo y posteriormente en Pura Sangre, mis dos apariciones son en ese papel. Un entrevistador, que es una especie de sociólogo en uno y de periodista en el otro caso. Pues en ese momento a mí se me hacía una experiencia como cualquiera otra. Lo que ha pasado es que con el tiempo se ha valorizado más y de pronto uno con la gente que la valoriza por fuera termina valorizándola más y a lo mejor mitificando la época, pero pues eso también es una consecuencia histórica. Viéndolo a la distancia, yo soy de alguna manera afortunado de haber hecho parte de un grupo que en ese momento pues no se veía que lo que estábamos haciendo tenía la importancia que ahora tiene, pero que fue una formación clave el estar compartiendo con personas como ellos. En ese momento me educó a mí en términos de lo audiovisual y seguramente lo que soy ahora en parte se lo debo a esa formación temprana, independientemente de lo rico que fue esa época vivida con ellos.